Gusto en saludarla, en saludarlos. Mi nombre es Camila Lazo Molina, agradecer por la presentación y también toda la organización tan linda del espacio, por los adornos también y el equipo técnico que se la jugó para que el PowerPoint se viera decentemente. Es interesante que lo puedan visualizar porque traje algunos datos que nos llaman un poco a la reflexión, pero también un poco a la urgencia de poder tener más espacios como estos de conversación, de diálogo, de poder expresar preguntas, cuestionamientos, pero también de poder pensar en el día a día de nosotras, qué nos motiva, qué nos está moviendo, qué nos está levantando todos los días de la cama para poder seguir adelante. Así que este taller es para que también ustedes se sientan conformes también, pero también se sientan con la seguridad de poder levantar la mano cuando quieran para poder ir conversando también acerca de lo que vamos a estar hablando hoy en día. Acerca de la autonomía económica en Chile, ahí podemos empezar ya con el taller. Les traje algunas definiciones en realidad, pero la idea es que nosotras mismas vayamos mirando cuáles han sido nuestros propios procesos. Para la CEPAL, la autonomía económica es la capacidad de una mujer de poder contribuir económicamente, pero también de tener una autonomía suficiente a través de un trabajo remunerado. Obviamente este trabajo hoy en Chile no está 100% garantizado por diferentes brechas y barreras que vamos a ver a continuación. También considera el uso del tiempo, o sea, cómo nos movemos cotidianamente, en qué utilizamos las horas del día. La contribución económica, cuánto nos están pagando o cuánto estamos recibiendo económicamente en términos de remuneración, pero también cuál es nuestro nivel de producción económica día a día. Las limitaciones cotidianas, que también las vamos a desarrollar más adelante, las brechas laborales y salariales, producto también del contexto sociocultural, pero también de una estructura bien rígida que hoy tenemos como sociedad, y el contexto cultural, que en definitiva es lo que nos define, lo que nos identifica, pero también en dónde estamos insertas hoy en día en la sociedad. ¿Qué nos ha impedido a avanzar en esto? Primero, la desigualdad. Sabemos, ¿no es cierto?, que hay muchas brechas y barreras, pero sobre todo cuando hablábamos del uso del tiempo, hablamos de la desigualdad de los roles y labores cotidianas que tenemos que ir llevando a cabo las mujeres día a día. Ahí, por ejemplo, cuando hablamos del trabajo doméstico, cuando lavamos, cuando planchamos, cuando hacemos las cosas del hogar, cuando cocinamos, cuando atendemos, ¿no es cierto?, a nuestras familias, es parte de las desigualdades. El acceso, la dificultad del acceso a los empleos remunerados, ¿no es cierto?, a empleos más formales, a aquellos que son un poco más estructurados, aquellos que te otorgan un contrato, una garantía social, pero también la permanencia. ¿Cuáles son hoy en día las condiciones laborales en las cuales nos estamos insertando y a las cuales estamos pudiendo acceder? Y por otra parte, hablábamos de los contextos. Ahí está la falta de representación femenina. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la necesidad de la paridad, es porque hoy en día somos el 51% de la población, pero no estamos siendo representadas ampliamente en todos los sectores, no solamente productivos, sino que políticos, administrativos, ¿no es cierto?, dentro de las instituciones. Una sociedad machista que ha arraigado toda esta cultura patriarcal y también todo el machismo, no solamente en nuestras familias, sino que en las instituciones y todo lo que nos tiene que representar hoy en día, y los ambientes laborales no óptimos. Ahí hablamos directamente de las situaciones de acoso, de maltrato, de abuso laboral, que tampoco son tan visibles, pero que hoy en día también se están conversando más en la medida que podemos ir expresando, pero también en que los trabajos se determinen vincularse con las temáticas de las mujeres, pero también de involucrarse con poder tener espacios más seguros para que nosotras podamos ir desenvolviéndonos en el ámbito laboral. Ahí les traje algunos indicadores para ir pudiendo reflexionar. ¿Por qué los indicadores son tan importantes? Porque nos pueden mostrar en cifras, pero también nos pueden hacer ver cómo estas cifras se expresan en lo cotidiano.
Cuando hablábamos de que las trabajadoras teníamos estas brechas salariales en las cuales a los hombres les pagan más por un mismo trabajo o una misma labor, hablamos también de que hay altos índices de pobreza debido a que las remuneraciones no son óptimas y que hoy en día no hay una igualdad en ellas. Y ahí les traje un dato que habla que el 64% de las trabajadoras no recibe los ingresos suficientes hoy en día para poder solventar los gastos cotidianos, el costo de la vida, que sabemos que va en aumento, pero también para poder sobrellevar el mantenimiento de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Y ahí una reflexión también vinculada a esta temática, porque una sociedad que ha sido tradicionalmente machista, que obviamente hemos ido en algunos avances, pero todavía nos queda un poquito más para ir progresando a una sociedad más equitativa, más igualitaria, se pueden encontrar las diversas barreras, y una de las principales tiene que ver con el reconocimiento del sueldo de una mujer en Chile, que hoy en día ahí presentábamos la brecha más significativa, es un 27% menor al de los hombres por la igual labor que podemos ir desarrollando. Y aquí otro tema bien importante que se los comentaba anteriormente, el trabajo doméstico no remunerado, el trabajo de los cuidados, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de todas las horas diarias que ocupa una mujer dentro de su núcleo familiar para lavar, planchar desde que se levanta hasta que se acuesta. Ahí hablábamos de que alrededor de 16 horas diarias son las que desempeñan las mujeres en esta labor. Son alrededor de 6 veces más que los hombres, ¿no es cierto?, por poder mantener nuestras casas en orden, a nuestros hijos, pero que en definitiva somos las que hemos aportado más económicamente a la economía del país. Lo vimos en la pandemia. No solamente retrocedimos 10 años en inserción laboral femenina, sino que también aumentó la carga laboral dentro de nuestros hogares. Aumentaron las cosas que teníamos que ir haciendo, las cosas que teníamos que ir lavando, las cosas que teníamos que ir ordenando para poder tener en nuestro hogar, ¿no es cierto?, en este confinamiento, todo absolutamente en orden para poder que quizás otras personas puedan salir a seguir trabajando, o que, por ejemplo, cuando cerraron los recintos estudiantiles teníamos que tener este equilibrio entre ser educadoras también de hijos e hijas o niñeces, y también, ¿no es cierto?, darles la alimentación, lavar la ropa, ver que se porten bien, ven que cumplen con sus tareas. Y ahí el Banco Mundial también desarrolló, ¿no es cierto?, la cifra de que este trabajo, esta labor que no está reconocida y que no está valorizada hoy en día, entregaba el 26% del PIB anual en el país. La minería, que es una de las industrias que históricamente ha tenido una labor de producción económica y que se dice que es la que entrega más en nuestro país, entrega alrededor del 23% del PIB. Entonces, ahí la reflexión va en cuánto estamos entregando nosotras las mujeres cuando estamos, ¿no es cierto?, en nuestras casas al Producto Interno Bruto, que es lo que mueve la economía de un país, el 26%. Entonces, mucho más que lo que inclusive sectores productivos como la minería están entregando hoy en día. Y ahí decíamos por qué autonomía, por qué estas brechas y barreras, por qué las limitaciones que tenemos que ir trabajando, es porque la autonomía también es un concepto que está bien ligada al empoderamiento, porque decíamos que si bien la autonomía económica es, ¿no es cierto?, la condición de una mujer para poder seguir trabajando, pero también para seguir produciendo económicamente, para también contribuir a los hogares, hablábamos que uno de los aspectos fundamentales para que esto se pueda desarrollar a cabo en plena autonomía es el empoderamiento. Está ligado al empoderamiento femenino, ¿no es cierto?, por los contextos sociales, porque, ¿no es cierto?, hablábamos de que la sociedad machista nos instala en lo privado, en lo doméstico, en estar, ¿no es cierto?, dentro de nuestras casas, y el empoderamiento también es un proceso ligado a ello, porque es la capacidad de realizar y tomar razón, ¿no es cierto?, de tomas de decisiones, sin que estar al alero de un padre, sin estar al alero de un esposo, sin estar al alero, ¿no es cierto?, de hijas o hijos. ¿Y qué es el empoderamiento en definitiva? Cuando hablamos del empoderamiento hablamos de que es un proceso.
¿Por qué? Porque es un proceso, porque es algo interno, tanto interno como nos estamos viendo a nosotras mismas, cuáles son nuestras capacidades, cómo nos estamos viendo en términos de liderazgo, pero también cuál es nuestra autoconcepción acerca del empoderamiento. Ahí era importante señalar que es cómo nos estamos habilitando en la sociedad para sentirnos sujetas de derecho, que tenemos derecho y que también tenemos que tener la igualdad de condiciones para poder ejercer esos derechos. Y ahí también el trabajo de las instituciones públicas, privadas también, para poder llevar adelante este tipo de proceso y también impulsar el empoderamiento femenino es bastante importante. ¿Y por qué ahí el empoderamiento se hace parte de la agenda pública? Hemos visto que históricamente cuando hablamos de los derechos de las mujeres, hablamos también de que es el mismo movimiento de nosotras lo que ha hecho que podamos conciliar no solamente nuestra vida, sino que también la igualdad de oportunidades. Y esto está muy ligado a los procesos políticos que hemos visto en el país, desde las sufragistas, desde el mismo derecho de las mujeres a poder obtener el voto, hasta cuestiones tan más particulares como en nuestros contextos territoriales. Ahí me gustaría que pudiesen hacer también el ejercicio de reflexión y ver qué otros hechos ustedes se acuerdan o recuerdan que pueden haber pasado en su comunidad que les hayan hecho avanzar hacia una vida mejor o hacia una condición de vida más alegre. Ahí me gustaría ver si es que a alguna se le ocurre qué hito el relevante pudiese mencionar por allá. El uso de la píldora, sí, hablando también de los derechos sexuales y reproductivos, cómo hemos podido avanzar. ¿Alguna otra que quisiera mencionar? Claro, cuando hablábamos de las sufragistas, el derecho a voto, de hecho este 4 de septiembre, Día de las Votaciones, también se conmemora otro año de aniversario de la primera vez que las mujeres pudieron acceder al voto para votar en las presidenciales y en las parlamentarias. Entonces eso fue un hito bastante relevante y que se conmemora nuevamente en una elección bastante relevante para la democracia en el país. No sé si alguna se acuerda de otro. La paridad también. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades también, y cuando lo mencionábamos anteriormente, somos el 51% de la población, ¿por qué no podemos tener, no es cierto, la igualdad de oportunidades en los diferentes espacios democráticos? Sí. Bueno, muchas gracias por las experiencias. No sé si hay alguien más que quisiera decir alguna palabra, pero específicamente cuando hablamos de las brechas laborales hablamos del impacto también negativo que tiene la economía de las mujeres, ya sea porque desarrollamos labores de cuidado, también labores domésticas y no podemos salir de nuestros hogares. O sea, no estamos generando ingresos, pero sí estamos generando una productividad económica dentro de nuestros hogares. Por eso también ahí poder avanzar al reconocimiento de las labores de cuidado, pero también avanzar hacia algo importante que también vamos a hablar más adelante sobre la corresponsabilidad social de los cuidados, es sumamente relevante. Ahí vamos a pasar el... Y cuando hablábamos, ¿no es cierto?, de esto, es que hablábamos que la plena autonomía de las mujeres contribuye directamente a la igualdad, a la inclusividad y también a una sociedad más sostenible. ¿Por qué? Porque las mujeres cotidianamente pensamos en todo el recorrido de la reproducción de la vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Y cómo se ve esto? Les voy a dar como un ejemplo de lo práctico a lo estratégico. Lo práctico, las mujeres piensan en las necesidades familiares, en las necesidades comunitarias, en las territoriales. Por algo también tenemos una mayor cantidad de mujeres en los espacios de las juntas de vecinos, de las dirigencias, y también obviamente hay espacios más masculinizados en los cuales no hemos podido insertar. ¿Y cuál es lo estratégico de esto? Es que las mujeres acceden a recursos y pueden aumentar las mejoras en la calidad de su vida. ¿Por qué? Porque piensan en todo el transcurso, ¿no es cierto?, de la vida. Y eso es algo que está bien identificado cuando hablamos de la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas. En la pandemia se vio no solamente en el aumento de las labores domésticas y trabajos de cuidado, sino que internacionalmente se exigió la presencia de mujeres en la elaboración de los planes y programas sanitarios. ¿Por qué? Porque la diferencia en los roles de la sociedad ha instalado que la mujer
piense ya y tenga, ¿no es cierto?, ese switch o esos lentes de mujer que uno también dice, o lentes de género, para poder ver la realidad y la cotidianidad. Y ahí podemos llegar a algunas conclusiones. Muchas de nosotras tenemos que hacernos a un lado, no alcanzar a acceder, ¿no es cierto?, a la autonomía económica para poder acceder a un trabajo que muchas veces no tiene la flexibilidad horaria, muchas veces no podemos, no nos entrega las condiciones necesarias para continuar con el cuidado de nuestros hijos o hijas o continuar con el cuidado de alguna persona mayor, dependiente, ¿no es cierto? Y ahí poder llegar a lo que queremos también instalar, que es el Sistema Nacional de Cuidados, es bastante relevante. Hoy en día no se reconoce esto, no se valoriza, y poder partir por este reconocimiento y poder también que lo visibilicen ustedes como que es un trabajo que están realizando cotidianamente, es algo importante para poder avanzar hacia algo también relevante, que es la corresponsabilidad. Cuando iniciamos el taller también les entregaron ahí una tarjetita que tengo aquí para que también se puedan llevar el ejercicio a sus casas. Cuando hablamos de corresponsabilidad, hablamos de articular todas estas labores del hogar que no tienen por qué ser carga de nosotras a todos los integrantes de la familia que son parte de un mismo núcleo. Entonces acá hay una tablita para que puedan evaluar no solamente las horas que ocupan diariamente en estas labores, sino que cuáles son todas las cosas que no se visibilizan, pero que también aquí están en detalle, que, ¿no es cierto?, ocupan todas nuestras labores diarias. ¿Para qué? Para poder redistribuirlas y también para poder empezar desde nuestros hogares a que estas son responsabilidades de todas y todos. Así que muchas gracias por su atención. Me gustaría igual que quizás hiciéramos preguntas, que pudiésemos conversar acerca de estos temas tan importantes.